Y luego trazan por aquí pues un duelo, lógicamente, que es realmente atractivo, las cosas como son, que es el de, no solo dentro del clásico, el Real Madrid-Barcelona, sino dentro de los dos equipos, pues el duelo que se va a vivir entre Ansu Fati y Vinicius Junior, una especie de reedición mini de lo que fueron los clásicos de, bueno, pues Cristiano, Messi y todo ese tipo de cosas. Una auténtica rivalidad que puede ser uno de los atractivos del clásico. Dejadme que os diga una cosa, yo entiendo este tipo de situaciones en las que lógicamente Ansu Fati llega siendo un poco el líder del Fútbol Club Barcelona, pero claro, el problema, y un Vinicius que está en racha, pero el problema es que en el Barça, que Ansu Fati sea el líder, yo creo que es más un síntoma de un problema que de algo de mérito. Es decir, yo me alegro por el jugador, es un chavalín súper joven que lo está haciendo muy bien en el Barça, eso es verdad, pero claro, cuando tú eres la única esperanza, porque de hecho eres el único jugador que lleva algo de peligro en el Barça, es porque el FC Barcelona tiene un gran problema. O sea, Vinicius Junior está destacando, pero dentro de un elenco de jugadores que lo hace muy bien y está rodeado y arropado por un grupo de jugadores que tiene mucha experiencia, mucha categoría, ya no es solo Benzema, sino todo el centro del campo, sino que además es un bloque, es un equipo que se conoce bien. Entonces, esta es la gran diferencia y esto es lo que va a marcar la diferencia en el clásico. Es decir, tú no puedes comparar ahora mismo a Ansu Fati con Vinicius porque él juega solo. Ahora mismo el Barça es que solo tiene sus esperanzas en un solo jugador que es él, porque el resto hace aguas completamente. Sí, quitando que a lo mejor Pedri, que a lo mejor Depay puedan ser jugadores que lógicamente también aportan al grupo, pero son de alguna manera focos aislados, ¿me entendéis? Destellos que pueden estar bien, pero que realmente no ayudan en prácticamente nada porque no juegan como un conjunto. Ya lo vimos ayer frente al Dinamo. O sea, el despliegue que hace el Barça es realmente patético. Tiene muy pocas posibilidades de ganar, sinceramente, no es porque yo sea el Real Madrid, pero creo que todo el mundo y todas las apuestas dan como favorito al Real Madrid, creo que no es un secreto. Y bueno, pues sí, viviremos un duelo, pero yo creo que es un duelo que ya empieza completamente desequilibrado a favor de Vinicius. Porque es que Ansu Fati llega siendo importante porque es que en el Barça a día de hoy tampoco es muy difícil destacar. O sea, es que él es la única esperanza porque el Barça es que no tiene otra cosa, ¿me entendéis? Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero ya digo que este duelo llega, en mi opinión, bastante descafeinado. Y bueno, pues parece que efectivamente el Real Madrid, tal y como os he comentado antes, si la cosa de Haaland se complica, pues parece que no va a haber problema en encontrar un reemplazo porque últimamente de la factoría Red Bull están saliendo muchos y muy buenos jugadores, por ejemplo, no solo Erling Haaland, sino Patson Daka, Mané o el jugador del que vamos a hablar aquí, Karim Adeyemi, que bueno, pues ayer volvía a tomar el protagonismo precisamente con su gol ante el Wolfsburgo. Es un jugador que juega, como digo, en el Red Bull Salzburgo y que está llamando la atención de media Europa. Y encima hoy dicen en Sky Sports Germany que el Real Madrid y el Atlético y el Inter se han unido en la carrera por el fichaje de un jugador que está reventándolo. Ahora mismo, para los que no lo sepáis, Adeyemi es un jugador que tiene apenas 19 años, ¿vale? Que lleva 12 tantos y 2 asistencias en 17 partidos, que ya va a debutar, o sea, que ya ha hecho su debut con la Mannschaft, con Alemania, y que lógicamente es un jugador que tiene una proyección tremenda. Además, el precio de salida sería entre 30 y 40 millones, seguramente se dispararía a un poquito más y efectivamente comienzan a surgir todos estos rumores de todos los equipos que le quieren y bueno, pues en Alemania no tienen duda de que va a ser el próximo petardazo que pueda dar pues o bien el Borussia Dortmund, por ejemplo, si se hiciera con él, se marchara Haaland, o el propio Real Madrid adelantándose precisamente al Borussia Dortmund o a cualquier otro equipo que se quiera hacer con él. Es un muy buen jugador, como unos cuantos que están saliendo, como Florian Wirtz, como Patson Daka, como he dicho antes, el delantero que el otro día hizo 4 goles el otro día con el Leicester. Y bueno, pues él precisamente ya con el Sevilla demostró que tiene ni más ni menos que una, ¿cómo diría? Una reacción eléctrica, aunque no marcó, pero provocó 3 penaltis, lo cual quiere decir que es un auténtico tormento en ataque para las defensas rivales y bueno, pues puede tener evidentemente muchas posibilidades, así que bueno, será cuestión de esperar, ver a ver y si el Real Madrid ve que puede cazarlo, pescarlo a la mínima de cambio. Pues sí, amigos, sí, lógicamente en la carrera por fichar a un jugador tan grande surgen siempre obstáculos, vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy tenemos que hablar de algo que se replica en varios medios, o sea, no es solo uno. Si lo he traído aquí es porque efectivamente hay cierta entidad
en los rumores que dicen que efectivamente al Real Madrid se le complica el fichaje de Haaland, otros dicen que pierde la pole, otros simplemente dicen que hay muchos más interesados que el jugador noruego tampoco quiere descartar al 100%. Y me refiero ni más ni menos que a equipos como el City, equipos como el PSG y equipos como el Bayern. De entrada, dejadme que os diga una cosa porque tengo buenas noticias para nosotros. El Bayern no va a ser un equipo que vaya por Haaland, porque ya lo descartó totalmente su CEO, su director deportivo. Número 2, el PSG no tiene ninguna posibilidad porque no es un equipo que interesa al noruego. Pero el City, por ejemplo, sí que es un peligro. Y encima ayer, lo que os comentaba, Tuchel con el Chelsea también había comentado la situación y tienen cierta posibilidad, también es verdad. Lógicamente, Haaland se ve en una Premier jugando, sabe que la forma de jugar, lógicamente, es muy rápida, muy vertical, le viene muy bien y podría marcar un saco de goles todas las temporadas y encima la Premier lógicamente tiene una repercusión a nivel mundial que le colocaría pues en una esfera hipergaláctica a la altura de la que podría tener en el Real Madrid. Así que ahora aquí lo que cuenta es la destreza y la astucia de Florentino a la hora de convencer al noruego de que el Real Madrid es su mejor opción. Pero lógicamente, aunque yo creo que sí que todavía tenemos todas las opciones intactas de ficharle, no hay que ser tampoco ingenuo y pensar que no va a haber ningún otro que pueda hacerse con él. Evidentemente al jugador le interesa y le ha gustado siempre la Premier y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar tranquilos. De momento no hay nada cerrado, no hay nada dicho, pero sí es verdad que se empiezan a unir competidores en esta carrera por Haaland y que la cosa, bueno, pues según diferentes medios, parece que se complica un poco. Y bueno, otro de los jugadores que lógicamente pues se va a tener que buscar equipo porque de momento de lo que va de temporada no ha participado y ya la cosa, si ya ha sonado mucho para salir en los últimos tiempos, pues ahora ya casi es inevitable pensar que en invierno, efectivamente, como comentan por aquí, Isco busca equipo tras ver que además el Real Madrid pues va a ser de esos jugadores a los que no va a ofrecer la renovación. Lógicamente mencionan alguno más por aquí, como Marcelo, como Gareth Bale, que muy probablemente también saldrán del equipo blanco porque el Real Madrid no tiene entre sus planes ofrecerles renovar. Y bueno, pues en este sentido Isco lógicamente ya lo que busca o lo que debería buscar o estar buscando es equipo. Así que a mí no me extraña nada que efectivamente, tal y como comentan en este artículo, se haya puesto a la búsqueda de un sitio donde recalar en el próximo mercado de invierno, teniendo en cuenta que no tiene ningún sentido esperar hasta el verano para que ocurra algo que de todas formas es inevitable y es que el jugador se vaya. Puede que a lo mejor en el mercado de invierno encuentre una opción de cesión para luego ampliar a nivel de venta con una opción a compra en verano, pero desde luego lo cierto es que el mercado de invierno va a ser el mejor escaparate como para que Isco Alarcón encuentre por fin un nuevo destino. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Como digo, no es solo Isco Alarcón el único jugador, no es solo Isco Alarcón el que va a salir esta temporada ya del Real Madrid, porque hay muchos que finalizan, como digo, contrato y seguramente tampoco van a ser renovados. Y bueno, pues en este sentido, la verdad es que es crónica de una muerte anunciada, tenía que ocurrir antes o después. El jugador parecía que iba a entrar un poco más en los planes de Ancelotti, pero lógicamente la irrupción de Camavinga, que ha sido brutal, pues no le va a permitir hacer eso. Luego además Asensio también está por ahí un poco en tierra de nadie, no se sabe muy bien qué va a ocurrir, pero parece que sí que tiene alguna opción de revertir su situación, con lo cual ya Isco se queda prácticamente a la cola de la fila y es muy difícil que pueda hacer algo diferente en el Real Madrid. Así que muy probablemente este invierno oigamos algo de Isco Alarcón acerca de su marcha. Y bueno, pues evidentemente será cuestión de tiempo que Ancelotti lógicamente suba al primer equipo a este chaval al que ya venimos siguiendo desde hace tiempo, que es un auténtico armario, es un central buenísimo, Marvel, porque además, por si fuera poco, por si no había tenido o si no había dado ya argumentos suficientes para estar ahí arriba, lo cierto es que el jugador ha sido convocado por fin con la selección española sub-19 y completa de alguna manera o cierra de alguna manera el círculo, lógicamente, de todas las expectativas que había puesto sobre él, y esto quiere decir que antes que después Carlo Ancelotti probablemente contará con él, porque evidentemente Raúl en el Castilla ya le ha estado convenciendo y ha venido alternando la Youth League con el juvenil y con Ancelotti. Bueno, pues ya sabéis que me parece que le subió un par de entrenamientos.
Y bueno, pues en este sentido, si sigue esta estela, evidentemente el jugador va a entrar dentro de los planes de Carleto muy pronto. ¿Por qué? Porque es un central muy poderoso, es súper joven, pero tiene un físico espectacular y aunque nació en Marruecos, tiene nacionalidad española, es por eso que ha ido convocado. Y bueno, pues en este sentido la verdad es que se presenta la cosa muy bien a nivel de defensa, a nivel de refuerzos, porque sabéis que el Real Madrid anda todavía por ahí buscando gente. Es cierto que es muy joven, o sea, tú no le puedes ahora mismo cargar con la responsabilidad de hacerse... como diría, el número 1 o un líder en la defensa del Real Madrid, ni siquiera un número 2, porque todavía es muy joven y tiene aspectos técnicos que pulir, pero en cualquier caso lo cierto es que su ascenso está siendo meteórico, le está yendo muy bien. Al Castilla, como digo, de Raúl ya le ha convencido y bueno, pues quizá será cuestión de tiempo verle en el Real Madrid, en el primer equipo, porque la verdad es que la cosa pinta muy bien y yo creo que el jugador tiene muchas posibilidades de gustar a Carleto y bueno, a lo mejor hacerle ver de que puede ser una opción o por lo menos para empezar a entrenar con el primer equipo o ir entrando en los planes del primer equipo cada vez más habitualmente y lógicamente es una opción que al Real Madrid le gusta porque al final te aseguras un defensa, un central que lógicamente tiene un físico muy poderoso y que te puede ayudar también en tareas defensivas. Así que veremos a ver qué ocurre, pero desde luego Marvel, que ha ido convocado con la roja, va en el buen camino. Y bueno, lógicamente otro de los atractivos de esta temporada era ver la evolución de Miguel Gutiérrez, que parecía imparable. Sin embargo, la vuelta, el regreso el otro día de Ferland Mendy con una actuación soberbia frente al Shakhtar, evidentemente anuló cualquier tipo de posibilidad y dejó claro que esta defensa todavía necesita de jugadores con mucha experiencia. Y evidentemente Ferland Mendy la tiene. Ha estado ya 2 temporadas más en el Real Madrid, sabe lo que es jugar por esa banda izquierda y encima es un tipo súper rocoso en tareas defensivas. Es decir, es muy difícil superarle algo que Miguel Gutiérrez pues todavía no estaba claro y era algo que todavía tiene que pulir. Yo no me preocupo, sin embargo, porque Miguel Gutiérrez es un chaval que todavía tiene que, como digo, pulir muchos aspectos. Es muy joven, tiene un margen de maniobra tremendo, o sea, no hay que preocuparse en este sentido para nada, pero lógicamente, tanto como para quitarle el puesto a Mendy, hace falta muchísimo. Muchísimo, es decir, no vale con llegar y decir, vale, pues ya está, yo ahora hago un par de buenos partidos y Mendy se va al banquillo. No, esto no funciona así. Mendy el otro día demostró que sabe perfectamente cómo tirar la línea y cómo estar bien alineado con sus compañeros, aparte de que a ellos también les disciplina de alguna manera el saber dónde está Mendy porque es la referencia, porque es el único que sobrevive a la pareja Ramos-Varane de centrales y eso le permitió también o sujetó de hecho a Alaba a la hora de hacer salidas alocadas. También es verdad que el centro del campo influye mucho, pero en este sentido yo creo que el Real Madrid lo tiene claro, o por lo menos Ancelotti lo tiene claro, que Ferland Mendy a día de hoy es indiscutible. O sea, es un chaval que tiene que estar ahí en el lateral izquierdo del Real Madrid porque tiene experiencia, porque se ha ganado el puesto, porque ha hecho méritos y lógicamente Miguel Gutiérrez lo único que puede hacer ahora mismo es aprender, seguir trabajando para algún día venir a ser pues un poco su heredero. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que este lateral izquierdo todavía tiene un nombre, tiene dueño y señor y no hay nada que Miguel Gutiérrez pueda hacer para desbancarlo, por lo menos de momento. Y lógicamente, tal como desvelábamos ayer, efectivamente las miras públicas, es decir, todos los actores públicos que pueden influir en el éxito de la Superliga están empezando a girar en favor de Florentino, en favor del proyecto de la Superliga, como decía José María Franco, presidente del CSD. Evidentemente es una buena noticia que la Superliga, Florentino, estén abiertos a renegociar, a revisar el formato, a revisar los puntos que haga falta precisamente para que la Superliga entre dentro de lo que es una competición que lógicamente pueda ser atractiva para prácticamente todo el mundo. Es cierto que hay equipos que nunca van a tener el tirón comercial y eso es cierto también, que por ejemplo puedan tener históricos como el United, como el Real Madrid, como el Barcelona, pero es verdad que de acuerdo a los méritos deportivos estos equipos tienen que tener también posibilidad de poder disputar una Superliga al máximo nivel, si se lo merecen. Evidentemente siempre hay equipos que rompen por ahí y eso también es verdad que favorece y contribuye a la emoción en el fútbol porque también a la gente le gustan las sorpresas y por ejemplo que el Red Bull Leipzig haya sido una irrupción completamente disruptiva, de hecho, en Alemania en los últimos años, pues da buena muestra de que puede haber nuevos proyectos que puedan interesar, lógicamente, al fútbol. Eso es cierto. Así que, bueno, pues a partir de aquí yo creo que las cosas se ponen muy bien. En el mismo artículo se habla de que hay un optimismo desbordante con el tema de la Superliga, no solo porque a nivel jurídico se espera que el Tribunal Europeo resuelva a favor del proyecto de Florentino, sino que además ahora ya muchas figuras públicas están empezando a ver
con mejores ojos la posibilidad de que la Superliga pueda ser una alternativa interesante a la Champions y que efectivamente atraiga más miradas y que lógicamente sea más competitiva, contribuya al espectáculo, al entretenimiento y sobre todo al negocio del fútbol, que es muy importante a nivel mundial. Así que bueno, veremos a ver, pero la cosa se está poniendo realmente bien. Creo que lo he comentado o lo he mencionado en el primer vídeo acerca de, o en el tercero quizá, acerca de la renovación o las esperanzas de renovación que todavía tiene el PSG con respecto a Kylian Mbappé. Dejadme que os diga una cosa, si esto no sucediera, se confirmaría el hundimiento de un transatlántico que desde luego, aunque como digo, no se está hundiendo todavía, está empezando a hacer aguas. Andrés Onrubia comenta hoy en un artículo interesantísimo que este PSG no está convenciendo y no hay rastros del super PSG que nos estaban vendiendo en el verano. Un PSG formado por un conglomerado de estrellas absolutamente espectacular, que venía de alguna manera para quedarse, para sentar pues cátedra ya no solo en Francia, sino también en toda Europa, que todo el mundo debería temer por su experiencia, por los jugadores que acumulaba, por todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, Onrubia desmonta este hecho diciendo que aunque no lo están haciendo mal y están ganando los partidos, lo cierto es que lo están haciendo de una manera muy, muy justita, es decir, que tampoco van sobrados precisamente, y encima su juego no convence nada. Y ya lleva 10 meses Pochettino en el banquillo del PSG y lógicamente ya era como para que la cosa hubiera cambiado, hubiera ido a mucho mejor y que el equipo francés, que estaba llamado a ser una auténtica pisonadora en Europa, pues de alguna manera dé muestras o diera muestras de que la cosa va a ir muy bien. Y sin embargo no es así. Así que si lógicamente el PSG encima perdiera a Kylian Mbappé, pues ni os cuento el problema que se le puede venir al jeque. Vamos, se iba a echar a llorar pues como niño pequeño. Al fin y al cabo, si te fracasa un proyecto en el que has puesto tantos millones de por medio y no te funciona, pues ojo, porque tienes un problema y además muy gordo y además que te va a costar mucho pulir, muchísimo. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego lo que iba a ser el Super PSG, eso de momento ni rastro. Y bueno, lógicamente, pues ayer está claro que, y estos rumores ya os voy avisando que van a seguir saliendo, o sea, van a seguir de aquí a que Mbappé venga al Real Madrid, van a seguir saliendo pues prácticamente, hombre, no todos los días, pero sí todas las semanas. Resulta que ayer un periodista, Adrien Grenier, en Le Temps Sport, asegura que la entidad parisina está todavía trabajando duro noche y día para poder convencer a Mbappé de que se quede y así no perderle gratis el próximo mercado de verano. Lógicamente esta es una de los motivadores más grandes para el PSG para retener a Kylian Mbappé. El ridículo que pueden llegar a hacer perdiendo a este jugador gratis es tan inmenso que yo creo que son conscientes de que ya se les viene encima y de que como no logren un trato con él en menos de 2 meses, que es lo que le queda para firmar con el Real Madrid, efectivamente el enfado con la directiva puede ser tremendo. Porque encima además, que eso es algo de lo que nos informa Andrés Onrubia hoy, el proyecto del PSG de Pochettino no está convenciendo nada. Y eso que solo han perdido 2 partidos, pero desde luego el tipo de juego no convence, los partidos se ganan así, a trancas y barrancas y evidentemente el yate, el súper transatlántico, diría yo, del jeque, no es que se esté hundiendo, pero está empezando a hacer aguas y esto es un problema. Así que si encima a todo esto le añades que van a perder a Mbappé gratis, puede ser una bomba de relojería y por eso dicen por aquí que están intentando renovarle. Luego además también hablaba Roten, que es un ex del equipo francés, que habla en Radio Monte Carlo, diciendo que todavía tienen ilusión, que todavía tienen posibilidades, que todavía cree que pueden renovarle, que decía, no estoy seguro que el PSG sea capaz de hacerlo, pero en cualquier caso puede ser que todavía haya opciones, en fin, que intentan avivar un poco la llama de que Mbappé todavía tiene opciones de quedarse en el PSG e intentan quitarle o restarle importancia a la fuerza que va a tener el Real Madrid para llevar a cabo este fichaje. Así que bueno, veremos a ver, pero vamos, yo creo que con el tema, igual que con el tema de Haaland puedes a lo mejor decir, bueno, me surgen dudas y tal, con el tema de Mbappé a mí no me surge ninguna duda. El que ya es la opción prácticamente de manera indiscutible número 1 para el extremo derecho del Real Madrid a falta de que vuelva Gareth Bale, al que por cierto le faltan como 9 días o algo así para volver con el equipo blanco, es ni más ni menos que Rodrigo. Rodrigo Gómez se ha ganado un puesto con Ancelotti, el jugador sigue siendo peligroso incluso jugando por su banda no natural. El otro día marcaba un gol, pero además demostró que tiene una conexión con Vinicius que para mí es inigualable y evidentemente esto es importante a la hora de hacer méritos precisamente para estar
en el puesto de titular o en uno de los puestos de titular con Carlo Ancelotti, y además en un equipo que tiene lógicamente tanta competitividad y tantos jugadores y tantas opciones precisamente para hacerse con un puesto. Para mí es un jugador que efectivamente poco a poco, sin hacer mucho ruido, se lo está ganando a base de goles, a base de lucha, a base de estar ahí y de ser importante, y lógicamente creo que el Real Madrid tiene definitivamente que apostar por él. Como digo, si al final viene en el año que viene Haaland, Mbappé y todos estos, va a ser un problema porque vamos a tener que hacer muchos encajes de bolillos para poder cuadrar a todos los jugadores. Esto es completamente cierto, pero lo que también es verdad es que es un bendito problema, como digo yo. Al fin y al cabo, cuando te surgen jugadores como Rodrigo, pues creo que es siempre interesante ver que tienes muchas más opciones para poner en el ataque y que esto le puede venir bien, muy bien al Real Madrid. Y bueno, pues en este sentido, ¿cómo no nos vamos a alegrar del ascenso meteórico de Rodrigo, que lo está haciendo muy bien, que además se compenetra a la perfección con Vinicius, que lo decía él mismo el otro día, que la cosa va muy bien y que este tiene que ser, lógicamente, el camino a seguir? Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, pero desde luego que Rodrigo va a ser, o es de hecho ya, la opción número 1 de Ancelotti para el Real Madrid. A mí no me quepa la menor duda. El otro día, lógicamente, cuando Vinicius se convertía en la estrella frente al Shakhtar Donetsk, evidentemente recibió muchos elogios, premios, aplausos, halagos, no de la UEFA, que decidió no nombrarle MVP del partido, lo cual a mí personalmente me llamó la atención. Es cierto que Benzema siempre estuvo por ahí en alguno de los 5 goles, pero hombre, yo creo que al final el transformar, el convertir los goles, el dar la asistencia, yo creo que hubiera sido mérito suficiente, pero bueno, no fue así. Pero sí es cierto que una de las llamadas que recibió para felicitarle fue muy especial, no solo para él, sino también para el madridismo, porque es un icono del equipo blanco, y fue precisamente que la de Ronaldo Nazario, que tuvo a bien llamar al jugador precisamente para felicitarle personalmente. Bueno, ya sabemos todos que con los brasileños siempre hay una especial conexión, pero sobre todo con los brasileños que han jugado en el Real Madrid, por ejemplo, en el caso de Ronaldo, que es presidente del Valladolid, que también estuvo interesado, además, dejadme que os diga, en la cesión tanto de Rodrigo como de Vinicius en su día para que se forjaran en el Valladolid, cosa que sin embargo declinó el equipo blanco, lo que he comentado antes, por la apuesta personal que Florentino Pérez hizo al respecto de estos jugadores. Y bueno, pues en este sentido siempre está bien que tengan esa conexión, porque al final para Vinicius Jr., Ronaldo Nazario, y para Vinicius y para muchos más, Ronaldo ha sido pues lógicamente uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil, uno de los mejores de la historia en general, aunque por desgracia no lo pudo ver respaldado por títulos, pero ha sido un gran jugador, y que te llame un jugador de ese tipo, un exjugador de ese tipo, para felicitarte por tu actuación, yo creo que tiene que ser pues espectacular, ¿no? Así que en este sentido me alegro mucho por él, pero como digo, no solo fue la llamada de Ronaldo, sino seguramente las miles que recibió de mucha gente por el partidazo que hizo el otro día frente al Shakhtar. Y bueno, pues lógicamente en un cuadro del medio del campo como el que jugó el otro día el Real Madrid, con Toni Kroos, con Modric, con Casemiro, volviendo a la serenidad que solo ellos saben proveer al centro del campo del Real Madrid, lógicamente hay unos cuantos damnificados en este sentido. Uno sabemos que es Camavinga, lógicamente, aunque los asumimos bien en el sentido de que es un jugador pues que no deja de estar recién llegado al Real Madrid, pero por ejemplo el otro ya no lo tenemos tan claro, y es que Fede Valverde lógicamente genera dudas no por su rendimiento, que es brutal. O sea, Fede Valverde es un tipo con 6 pulmones, con lo cual puede aportar muchísimo al equipo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, pero sí es cierto que lógicamente, claro, ahora Ancelotti se encuentra con una situación en la que dice, claro, ¿cómo quito yo a ninguno de los jugadores que estaban el otro día en el centro del campo del Real Madrid para meter a Fede Valverde? ¿Cómo le encajo de alguna manera? Si es que estos tres tíos van al unísono y encajan perfectamente y hacen que la melodía suene realmente genial. ¿Cómo voy a quitar a una pieza de estas para poner a un Fede Valverde que individualmente es brutal, pero luego no me casa tanto cuando tengo que combinarlo con otros jugadores? Así que en este sentido pues se genera un problema, porque al final es un jugador que para mí es súper importante, pero que por desgracia ha coincidido con un centro del campo que es brutal en el Real Madrid, ha coincidido en el tiempo con un centro del campo que es brutal, y lógicamente esto pues de alguna manera le colapsa, le bloquea precisamente la rampa al estrellato, al éxito que podría estar teniendo en un Real Madrid que a lo mejor no tuviera a estas figuras. Así que bueno, veremos a ver cómo gestiona esta situación Carlo Ancelotti, pero sí es verdad que lo de Fede Valverde empieza a preocupar, porque claro, lógicamente no le puedes dar la opción de ser primera espada. Es
especialmente cuando tienes disponibles a Modric y a Kroos, y bueno, pues lógicamente eso te genera problemas y dudas que al madridismo también lógicamente le preocupan, pero vaya por delante que todos confiamos en Fede Valverde, eso seguro. Y bueno, vamos a hablar de un artículo que dejaba por aquí ayer Iván Martín y que me parece sumamente interesante, que es precisamente el secreto, dicen, o la persona que está detrás de todo este éxito que está teniendo Vinicius Junior, que en este caso es ni más ni menos que Davide Ancelotti, el hijo de Carleto, que se está quedando después de los entrenamientos con Vinicius y otros jóvenes para el tema técnico, es decir, para pulirles un poco más a nivel técnico, pero que lógicamente no es el único. Es decir, David Ancelotti viene a sumarse a la lista de nombres que han estado detrás del éxito de Vinicius, como por ejemplo Solari, que fue el que le dio la alternativa, Zinedine Zidane, que también se quedaba tras los partidos con él, y el propio Carlo Ancelotti, que también ha confiado siempre en él y que le ha hecho un trabajo mental importantísimo. Fue él que le dijo, el responsable, de decirle lógicamente que un par de toques es suficiente antes de encarar portería y tirar, y lógicamente eso se nota. Pero el caso es que David Ancelotti está muy detrás de él, y aunque Ancelotti, el Carleto, digamos que le ha puesto la teoría, David Ancelotti es quien le pone en la práctica y se encarga de pulirle tras los entrenamientos. Y la verdad es que este tipo de goles, como el que marcó el otro día, estos números que está haciendo no serían posibles sin alguien que evidentemente estuviera detrás de él, porque al final es un chaval muy joven y las posibilidades de perderse por el camino son muy altas, sobre todo a nivel mental. Y esto es exactamente lo que no está ocurriendo con Vinicius, porque tiene a alguien detrás que es, como digo, el hijo de Carleto, y que es muy importante para este tipo de cosas. Luego, además, obviamente es una cuestión, como también señala Iván Martín, de cabeza y de talento. Es decir, si él mismo no tuviera esa voluntad y esa actitud de triunfar por un lado y luego ese talento que lógicamente natural que tiene por otro, pues no sería posible que él hiciera todo lo que está haciendo sin ello. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué pasa, pero desde luego la cosa va por muy buen camino. Yo creo que es desde luego la vía a seguir, tener a alguien siempre encima de la gente joven, y en este sentido creo que David Ancelotti está haciendo desde luego un trabajo espectacular. Aunque es cierto que antes hemos hablado en el anterior vídeo acerca del secreto, quién es la persona que está responsable, que está detrás del éxito de Vinicius, sería injusto mencionar a todos los que han estado en el banquillo del Real Madrid, como Solari, como Zidane, como el propio Ancelotti, y pasar por encima o ignorar el hecho de que Florentino Pérez ha sido siempre el máximo responsable de confiar en Vinicius. Ha sido siempre una persona que le ha dado prácticamente todo el cariño del mundo, que cuando más sonaba precisamente para abandonar el Real Madrid, ¿os acordáis con el tema del meterlo en la operación por Mbappé con el PSG, porque el PSG le quería y tal y cual? Es cierto que fue Florentino Pérez el que de una manera repetitiva, cabezona y además muy determinada decía: no vamos a vender a Vinicius. O sea, Vinicius no está, es intocable. O sea, para Florentino siempre ha sido intocable. Así que evidentemente detrás del éxito de este jugador también está la confianza de un presidente que lógicamente ha visto que este chaval merecía la pena, ha hecho creer a los entrenadores que este chaval merecía la pena, y evidentemente ha apostado por él hasta un punto en que efectivamente el jugador ha explotado. Parece que va a seguir esta estela y lógicamente pues hay que agradecerle también. Le tenemos que meter dentro de ese grupo de gente que ha creído en él y que está detrás de alguna manera del éxito de Vinicius Junior. Es decir, todos los que se quedan con él a trabajar. Es cierto que eso es importante, es cierto también que tienen su parte de responsabilidad, pero que un presidente, igual que Florentino hizo con Benzema, ha hecho con Vinicius, y precisamente esto es lo que al final le ha terminado recompensando. Así que bueno, pues ojalá que siga la racha, que siga todo bien y que efectivamente no tengamos que, ni mucho menos yo creo que no, arrepentirnos de esta decisión y bueno, pues de la trayectoria sobre todo del brasileño, que desde luego parece más ascendente que nunca.